continuación le toca participar al padre Tacho. El padre Tacho, en síntesis, es el teólogo de la liberación aquí en el Valle de Tehuacán y un gran amigo de grandes sacerdotes, grandes teólogos de la liberación como Gustavo Gutiérrez. Pero aparte, yo admiro al padre Tacho por ser uno de los precursores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no es cualquier cosa. Hace rato bien lo decía el maestro Tenorio, los grandes libertadores de 1810 fueron sacerdotes. Bienvenido, padre Tacho. Bueno, el ticino, Tlamatinime, Temachtique, Momachtique, Itishnin, Caltlamachti, Buap. Muy buenas tardes, todos, todas, sabios, maestros, alumnos y alumnas de esta benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me da mucho gusto, me da mucha alegría estar con ustedes. Espero que lo que voy a compartir pues ayude a la reflexión. Voy a tratar de leerlo y si puedo hago algunos comentarios con lo que escribí, estas notas que tengo aquí. Le puse por título A 500 años. Dos fuentes documentales, Nican Umpegua y Nican Mopogua. Comparto algunos pensamientos de Monseñor Leónidas Proaño, obispo del Poncho, el obispo de los indios, de la diócesis de Riobamba, de la provincia de Chimborazo, Ecuador. En paz descanse. Él decía: nos aproximamos al año 1992, en el que se cumplirá el 5º centenario del llamado descubrimiento de América y de la primera evangelización de sus habitantes, los indios. A esta altura de la historia, los indios de la provincia del Chimborazo, diócesis de Riobamba, los indios del Ecuador, más de 3 millones, los indios de América, más de 40 millones, han comenzado a abrir los ojos, han comenzado a ver, han comenzado a desatar su lengua, han comenzado a recuperar la palabra, han comenzado a decirla con valentía, han comenzado a ponerse de pie, han comenzado a caminar, han comenzado a organizarse, a realizar acciones que pueden convertirse en acciones de trascendental importancia para ellos, para los países de América Latina y para muchos países del mundo. Él decía que rechazaba toda celebración triunfalista, porque ya ven, porque ya dicen su pensamiento, porque ya caminan y saben a dónde van, frente a la conmemoración de los 500 años, entre comillas, del descubrimiento de América. Rechazan toda celebración pomposa y triunfalista que pretende llevar a cabo tanto los gobiernos como las iglesias de España, Europa y América Latina. Porque más que un descubrimiento fue una invasión con fatales consecuencias, extinción de más de 75 millones de hermanos y hermanas, usurpación de los dominios territoriales, desintegración de su organización y cultura, sometimiento ideológico y religioso, porque a partir de la conquista española se ha establecido una permanente violación de sus derechos fundamentales en los últimos tiempos. Las sectas religiosas han colaborado con el poder temporal al sometimiento de los pueblos indios. Nican Umpegua, aquí empieza, es conocido como el diálogo de los 12. Ka akachichin in totlasheloa. Inashkan achichin tik tlapoa. In top in petlacatl, in tlacatl totecuillo. Porque romperemos un poquito, ahora un poquito abriremos el cofre, la petaca del Señor nuestro. Es el diálogo de los 12. Tomado del diálogo de los 12. En 1524 hubo un coloquio entre los 12 frailes de San Francisco enviados por el Papa Adriano VI y por el emperador Carlos V, y los jefes y los sacerdotes indígenas,
conocidos en ese momento como los Tlamatinime, o sea, los sabios de México. Estos diálogos los transcribieron Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores Antonio Valeriano de Azcapotzalco, Alonso Bejerano de Cuautitlán, Martín Jacobita y Andrés Leonardo de Tlatelolco, y otros 4 ancianos muy entendidos en todas sus antigüedades. Dicho texto había permanecido sin publicarse. El manuscrito data de 1564, pero el texto vio luz en una versión castellana en 1924. El texto náhuatl comienza con las palabras Nican Umpegua, que quieren decir aquí empieza. Comparto algunos textos para que entendamos un poco esto que se conoce como coloquio o diálogos. Dicen, aquí empieza la palabra de la enseñanza, su nombre doctrina cristiana, la que se enseñó aquí, la enseñaron los 12 padres de San Francisco, a los que recientemente envió el que gobierna en las cosas divinas en el mundo, el Santo Padre Papa Adriano VI, donde se dice de qué modo hablaron cuando por primera vez vinieron a acercarse allí al corazón de la gran ciudad México Tenochtitlan. Así reunieron y convocaron a todos los señores, los gobernantes. Haced favor de escuchar bien, amados, ponedlo en vuestro corazón la palabra, el mensaje. Los franciscanos dicen que la palabra de Dios se encuentra en el libro divino. Palabras de Ipalnemoviane, que quiere decir el dador de la vida. Nombre de Dios según la religión indígena. Y agregan quién es el Papa que gobierna en Roma y guarda la palabra divina. En el capítulo 4 se predica sobre Dios en religión indígena. Inhuelneliteotl Dios, el más verdadero Dios. Ipalnemoviane, Dios por quien vivimos. Intloquenahuaque, Dios del cerca y del junto. Aquí luego reargumentan en un versículo, el 375, el que vosotros no habéis conocido, y tal vez diréis ahora que solo en vano, que para nada cuenta nuestra misión, porque diréis, nosotros también tenemos allá nuestro Dios. Nosotros le prestamos atención, reverenciamos y obedecemos, servimos. También lo llamamos Ipalnemoviane. Le quemamos copal, le hacemos ofrendas de papel y ayunamos. Escuchad, amados nuestros. En verdad nosotros sabemos, hemos visto y hemos escuchado que vosotros, no ya uno, sino muchos, son los que tenéis por dioses. No pueden contarse los nombres, o los nombráis: Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc, Cihuacóatl y Cinteotl. Argumentan que si de veras fueran dioses, ¿por qué no se compadecen del pueblo? Y les recuerdan cómo reclamaban a Tezcatlipoca. Oh tú, de quien somos vasallos, gran puto, oh vieja llena de arrugas, tú que eres el enemigo de uno y de otro. Pero aquel que es nuestro Dios verdadero, a quien nosotros venimos a mostrar, Él no es así. Varón vino a hacerse como nosotros, los macehuales, los pobres. Tomó para sí nuestra carne de macehuales. Derramó por nosotros su sangre preciosa. Con ella vino a hacernos libres, de la mano de los que son grandes, hacedores de males, a los que son nuestros enemigos, los diablos, aquellos a quienes habéis convertido en dioses, a quienes llaman dioses, explican cómo en la tierra está el reino de Dios, llamada Iglesia Católica, gobernada por el Papa, que representa al dador de vida, que si los indígenas quieren admirarlo. Bueno, aquí empieza el diálogo, o sea, los frailes franciscanos, los 12, presentan a los Tlamatinime, a los jefes del gobernante, diciéndoles, miren, nosotros les traemos al verdadero Dios y el que ustedes tienen son demonios, ¿no? Por eso decimos que los misioneros franciscanos en un primer momento satanizaron la religión de la náhuatl. Por eso dice, mucho os hace falta vosotros
que aborrezcáis, que despreciéis, no querráis bien, escupáis a aquellos que considerabais como dioses, porque en verdad no son dioses. Y para que todo eso quede lavado, por medio del agua preciosa del dador de la vida, no digáis, ¿acaso tendremos que ir donde difunde su silencio el Papa? No es necesario ir allá, porque hemos venido, sus enviados. Estad tranquilos, amados nuestros. En el capítulo 6 está cómo respondieron los gobernantes. Solo algunas frases significativas. Señores, ¿por qué habéis venido a mandar en vuestra ciudad? ¿De dónde tomamos la nueva palabra? Como si fuera cosa celestial, la que habíais dicho, y aquí se nos muestra, se ha abierto su arca, su petaca, sus riquezas, las riquezas, el Señor nuestro, dueño del cielo y de la tierra. Y así que a vosotros os envió el gran gobernante, el Santo Padre y el Emperador. Aquí delante de nosotros habéis colocado turquesas, ajorcas, que hacen reflejo sin sombra ni falta. Se han ido, a ellos los destruyó el Señor nuestro. Los gobernantes aquí vinieron a se dan los nombres de los tlatoanis de México, de Texcoco y otras partes. Si esto hubiera sucedido en tiempo de sus vidas, ellos hubieran respondido a vuestra palabra. También os hubieran hecho un discurso por razón de vuestro amor a la gente. Pero, ¿qué es lo que ahora podéis decir? Aunque ahora obramos como señores, somos madres y padres de la gente. ¿Acaso aquí delante de vosotros debemos destruir la antigua regla de la vida? La que en mucho tuvieron nuestros abuelos, abuelas, la que mantuvieron con admiración los señores, los gobernantes. Aquí están los que nos llevan a cuestas, los que nos gobiernan, los sacerdotes, los que Quetzalcóatl, sabio de la palabra. Su oficio es la acción de sangrarse. Miran el curso y el proceder ordenado del cielo. Son los que despliegan los libros de la tinta negra, de la tinta roja, lo material, lo espiritual, de esto se ocupan. Esa es su carga, la palabra divina. Permitidnos que reunamos a los sacerdotes, a los que Quetzalcóatl, y así tal vez ellos devolverán, responderán, cuando así hubo hallado. Entonces así se dialogó muy largo tiempo. 2 veces, 3 veces se hicieron oír las palabras. Muchos se afligieron, muchos se perturbaron, como si se hubieran caído. Estuvieron aterrorizados. Entonces un señor de los que Quetzalcóatl se levantó, saludó a los sacerdotes misioneros y devolvió las palabras. Y dice todo pues lo que está diciendo, ¿no? Nuestros dioses así son. Nuestros dioses son los que nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron. Y ustedes vienen y dicen que no. Y entonces ya los frailes, no leo todo, los frailes se incomodaron, se enojaron y dijeron, aquí termina el diálogo. Por eso algunos dicen que este diálogo, el diálogo de los 12, fracasó y ahí quedó. Y que ahora, 500 años después, parece que están dadas las condiciones para retomar ese diálogo. Ustedes quieren un diálogo desde esta palabra, que será un diálogo teológico. Bien, solamente es eso. Eso fue en 1524. El acontecimiento guadalupano, que precisamente se narra en el Nican Mopogua, ese no lo voy a tomar. Simplemente quiero decir que el Nican Mopogua y el Ayate de Juan Diego son 2 elementos que fundamentan lo que se llama el acontecimiento guadalupano. ¿Qué podemos recuperar del acontecimiento guadalupano? Fue en 1531, la iglesia en estos tiempos está tratando de celebrar 500 años de las apariciones de Tonantzin Guadalupe. Bien, entonces solamente decir que en el Nican Mopogua, ¿qué encontramos? Pues encontramos, para nuestros abuelos y abuelas, Dios era Ometeotl, Ometiotzin. Dios no era el Dios hebreo
hebreo o cristiano, ¿verdad? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los dioses o el dios indígena o los dioses indígenas son Dios dos, es Ometiotzin, Ometecutli y Omecihuatl, Mictlantecutli, Mictlancihuatl, Totachin, Tonantzin. Ahora decimos Dios Padre, Dios Madre, ¿verdad? Entonces se dice pues que los invasores fueron varones. No sé si aquí los compañeros sepan que si venían soldadas, o sea, mujeres soldados, pues venían puros hombres, y luego se atreven los varones, que fueron los que propiamente llevaron a cabo la invasión. Ahora se les ocurre como varones presentar el Evangelio. Entonces los varones fueron identificados como invasores, pues como opresores. Entonces presentar ahora, miren, somos varones, también somos soldados, también matamos, pero también traemos amor y cariño, ¿no? Entonces eso no les entraba a nuestros abuelos y abuelas indígenas. Entonces por eso aparece María, una mujer, para completar Ometiotzin, Dios Ometecutli y Dios Omecihuatl. Solo así entendían Dios, el Ometiotzin o el Ometeotl. Por eso entonces lo que quiero recuperar del Nican Mopowa es precisamente la feminización del Evangelio. O sea, cómo precisamente, así dice, Huelneliteot Dios, Dios, dice, empezó a surgir la fe en el verdadero Dios. En Tlaneltoquilisli, Huelneliteot Dios, empezó a surgir. ¿Por qué? Porque precisamente ya no era un varón el que presentaba el Evangelio, sino era precisamente una mujer, la feminización del Evangelio. Y por eso le pusieron Tonantzin Teocuautlachupe o Tonantzin Guadalupe. Entonces ahí encontramos claramente cómo entienden el todo, el Ometeotl, el Dios varón, Dios mujer. Un punto. Y luego aquí los misioneros dijeron, ustedes están equivocados, el Dios que ustedes predican no es cierto. Y entonces los misioneros dijeron, bueno, pues esos son nuestros dioses, entonces estamos equivocados. Y por eso ya en el Nican Mopowa dice, Nican Mopowa, Nican Umpewa, Inkenin, Yancuican, Huaytlamahuizoltica, Omoneshitis, Enquisca, Tonantzin, Xantamalia, Diosinantzin, Tosihuapila, Tocatzin, Inoncan, Motenegua, Guadalupe, Acatopa, que Motititzino, Sen, Masehualtzitl. Masehual quiere decir los favorecidos por la misericordia de Dios, como dice aquí, según el mito de la creación náhuatl o la cosmogonía náhuatl, es como Quetzalcóatl se sangró su miembro y de los polvos de los huesos hizo a los hombres y a las mujeres, ¿no? Por eso entonces en el Nican Mopowa ya vamos encontrando que el sujeto no son los obispos, no es Fray Juan de Zumárraga. El sujeto de la evangelización o del evangelio no son los obispos, no son los misioneros, no son las religiosas, sino es el pueblo pobre, el sujeto del plan divino. Por ejemplo, el diálogo de los 12, igual, como muchos documentos aparecieron después y también los redactaron después. Pero también un aspecto en donde decían los misioneros, a ver, Tlamatinime o Temachtianime, nosotros les traemos al Dios verdadero. Y dijeron ellos, pues ya lo conocemos, es Inhuelneliteotl Dios. Bueno, nosotros les traemos a aquel que nos da la vida. Y entonces dijeron ellos, pues también lo conocemos, nosotros le llamamos Ipalnemehuiane. Pero también traemos a un Dios que no está lejos, sino que está allá y acá. Dice, pues ya lo conocemos, es Intloquenahuaque. Pero también ya, bueno, ya estaban como molestándose, ¿no? Dice, pero también traemos al Dios del cielo y de la tierra. Y ellos dijeron, también ya lo conocemos, es Inilhuicac, Intlaltipac. Entonces parece que en ese momento fue cuando los misioneros dijeron, ¿saben qué? Aquí terminamos, ¿no? Mejor vayan a comer y a descansar y luego le seguimos. Ya no le siguieron, sino así como yo, al otro día hicieron un discurso. Aquí está la respuesta. ¿Sí? Y ahí se rompió el diálogo. Por eso presento estos dos. Nican Umpewa, o el diálogo de los 12, cómo los misioneros satanizaron las religiones indígenas y cómo después
allá en el Nican Mopogua aparece como una evangelización, por supuesto, liberadora, una evangelización que toma en cuenta al pueblo, ¿no? El sujeto de la evangelización es el pueblo pobre, es el pueblo indígena. Gracias.